Y así, por ejemplo, ahora entramos a la iglesia y nos sentamos cómodos, como quien entra a un local cualquiera a tomarse un café. Hemos olvidado detalles como la genuflexión. Sean bienvenidos nuevamente a mi canal, en el que compartimos temas de mucho interés para conocer acerca de nuestra fe. En esta ocasión hablamos sobre las virtudes y, como siempre, iniciamos poniéndonos en las manos de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos el honor y la gloria, te damos la alabanza y la adoración. Exaltando tu nombre, Señor, queremos también pedirte en el nombre de tu Hijo Jesús, que envíes a nosotros la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, para que con ese mismo Espíritu nos concedas el abrir nuestro entendimiento a lo que ahora vamos a compartir. Que todo sea siempre para la mayor honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros. Vamos a iniciar este estudio acerca de las virtudes, pero vamos a enfocarnos en las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Iniciamos hablando primeramente de la gracia santificante, que es un don personal sobrenatural y gratuito que nos concede el Señor a cada uno de nosotros. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1998 y siguientes. Esta gracia santificante que nos hace verdaderos hijos de Dios, como lo dice 1 de Juan 3:1, y también herederos del cielo, la recibimos todos en el bautismo. Por lo tanto, ninguno podemos decir que no la tenemos. También en el número 1999 del Catecismo hayamos escrito que la gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo. Es en nosotros la fuente de la obra de santificación. Así lo leemos también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 14, y también en el capítulo 7, versículos del 38 al 39. Por tanto, nos dice además la Biblia, el que está en Cristo es una nueva creación, pasó lo viejo, todo es nuevo, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. Esto lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. Continúa el Catecismo en el número 2000. La gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Se debe distinguir entre la gracia habitual, disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina, y las gracias actuales, que designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. En teología, la palabra gracia se reserva para describir los dones a los que el hombre no tiene derecho, a los que su naturaleza humana no le da acceso, que están sobre la naturaleza humana. La gracia es un don de Dios, es un don sobrenatural e interior, que se nos concede por los méritos de Jesucristo para nuestra salvación. Nos capacita para tener una unión y comunicación íntima con Dios en esta vida y prepara nuestra alma para poder ver a Dios cara a cara tras nuestra muerte. Es un don sobrenatural porque supera la naturaleza humana. También es un don permanente porque mora en el alma mientras se está en gracia, sin pecado mortal. Solo Dios nos puede conceder esta gracia santificante. Todas las gracias son concedidas por los méritos de Jesucristo. Dios nos da la gracia santificante para salvarnos. La gracia santificante nos concede las virtudes teologales y también las cardinales, que son las siguientes. Las teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza.
La gracia santificante es una cualidad que hace subir de categoría al hombre dándole como una segunda naturaleza superior. Es como una semilla de Dios. Así lo dice Primera de Juan 3:9, que va desarrollándose en el alma, produce una vida en cierto modo divina, como si nos pusieran en las venas como una inyección de sangre divina. La gracia santificante es la vida sobrenatural del alma. Así lo dice el teólogo Royo Marín. Se llama también esta gracia gracia de Dios. El Catecismo en el número 2095 nos dice que las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad informan y vivifican las virtudes morales. Así, la caridad nos lleva a dar a Dios lo que en toda justicia le debemos en cuanto criaturas. La virtud de la religión nos dispone a esa actitud. Son virtudes llamadas infusas porque las recibimos directamente de Dios en el bautismo y nos acercan a Él. Su objetivo es unirnos íntimamente a Dios, llevarnos hacia Él. De ahí que sean virtudes excelentes. La fe es una virtud teologal infundida por Dios en el entendimiento, por la cual asentimos firmemente a las verdades divinas reveladas por la autoridad o testimonio del mismo Dios que revela. Cuando hablamos de revelar, estamos hablando de quitar el velo, es decir, que la fe aparta ese velo que nos impide ver a Dios en el sentido de creer en Él. Dicho de otra manera, es la adhesión de la inteligencia a la verdad revelada por Dios. Es una luz y conocimiento sobrenatural por medio del cual, sin ver, podemos creer todo aquello que Dios nos dice y la Iglesia nos enseña. Dios nos hace ver las cosas, por decirlo así, desde su punto de vista divino, tal como las ve Él. Humanamente, sin ayuda sobrenatural, no podremos adquirirlas. De ahí la importancia del bautismo donde se nos infunden. Es por eso que una persona no bautizada tendrá más dificultad en acceder a las verdades sobrenaturales que una persona que sí lo está. Continuando con el catecismo, en el número 2223, nos dice lo siguiente: los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar, donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. El hogar es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos. Sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. Del libro de Sirácides, en el capítulo 30, versículos del 1 al 2, leemos: el que ama a su hijo le corrige sin cesar. El que enseña a su hijo sacará provecho de él. Y también en Efesios 6:4 leemos: padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. La misma palabra nos invita a eso, nos llama a corregir el camino de nuestros hijos, para los que somos padres de familia, claro, y educarles en la fe, en las virtudes. En esta ocasión nos vamos a ocupar de la virtud de la fe, pero salvaguardando algo, en el sentido de que no la vamos a confundir con el carisma de la fe, que son dos cosas diferentes, y que posiblemente en su momento hablemos también de la fe como un carisma o como un don, como le llaman algunos. En el número 1814, el Catecismo de la Iglesia nos dice: la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios,
Y Romanos 1:17 nos dice que el justo vivirá por la fe. La fe viva actúa por la caridad, nos dice Gálatas 5:6. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente: la fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. La fe tiene su raíz en la libertad misma que Dios le ha dado al ser humano, porque nadie está obligado a creer. Esa libertad también implica que somos responsables de nuestros actos. Sabemos, porque la Iglesia nos lo enseña, que es necesario este acto de fe interior para salvarse. San Marcos 16:16 así lo dice: el que crea y se bautice será salvo, mas quien no crea será condenado. Las razones para creer son suficientes, pero no evidentes como un axioma, pues Dios quiere que el hombre le acepte libremente y no a la fuerza. Las verdades de la fe son razonables y ciertas. Las podemos creer con toda firmeza, pero no se nos imponen con una evidencia aplastante, pues entonces la fe no sería meritoria. Y Dios ha dispuesto que en esta vida merezcamos con la virtud de la fe. Creer significa admitir algo como verdadero. Creemos cuando damos fe a la autoridad del otro. En cambio, cuando decimos creo que habrá calor, estamos expresando simplemente una opinión. Suponemos que va a hacer calor. Nos da esa impresión. Este punto es importante porque una opinión no es una creencia, porque la fe implica tener certeza sobre algo. Decir el todo es mayor que cada una de sus partes es tan evidente que el aceptarlo no tiene mérito ninguno, pues todos sabemos que una naranja completa es mayor que la mitad de una naranja. No toda certeza es fe. Cuando veo y comprendo claramente algo, no es un acto de fe. Cuando digo que 3 más 3 es 6, esto es una comprensión y no una creencia. Así, por ejemplo, yo nunca he visto el virus SARS-CoV-2, que es el que produce la COVID-19, pero como la ciencia dice que existe, lo creo. Esta es una fe puramente humana. Cuando nuestra mente acepta una verdad porque Dios nos la ha manifestado, nuestra fe se llama fe divina. Las autoridades humanas pueden equivocarse, y esto ya ha sucedido. Muchas veces, incluso la ciencia ha tenido que rectificar en muchas ocasiones de las supuestas verdades que ya antes ha afirmado. En cambio, Dios sabemos perfectamente que es la verdad y nunca se equivoca. Si yo creo que Cristo es Dios, entonces debo creer que sus enseñanzas son divinas. De ahí que plantearse dudas sobre una verdad de fe revelada por Cristo sea cuestionar al mismo Dios y decir que Él se equivoca y yo no, y que lo puedo corregir. Lo mismo pasa si digo que creo en el cielo pero no en el infierno. Sería como decir que Dios está equivocado y que yo tengo la razón y que lo voy a corregir. La oscuridad de la fe es absolutamente necesaria para que el acto de fe sea libre, y la libertad de la fe es imprescindible para hablar de valores religiosos en ella. La fe es suficientemente oscura para que la adhesión a ella sea libre y al mismo tiempo bastante clara como para que dicha adhesión sea razonable. Un autor llamado Pascal lo dijo también: la fe es suficientemente clara para que el creer sea razonable y suficientemente oscura para que el creer sea libre. Entonces, la fe es segura, pero oscura al mismo tiempo. Y explico por qué. Segura porque se basa en la palabra de Dios, y oscura por la limitación de nuestro entendimiento. Por eso, Santa Teresita del Niño Jesús decía: Señor, no te entiendo nada, pero te creo todo porque me fío de ti. Así que la idea nos lleva al acto, pero hay que motivar ese acto. Por lo tanto, hay que amarla, hay que entusiasmarse con esa idea para poder llevarla hasta ese acto. Hoy en algunos ambientes está de moda el llamado agnosticismo. Aquellas personas que quieren prescindir de Dios, que no quieren nada con Dios, no les interesa Dios.
se instalan en el mundo como si no hubiera nada al otro lado de la muerte, como si con la muerte se termina todo. También hay otros que se han adherido a la ciencia como única regla infalible. Si la ciencia dice que es cierto, entonces ellos lo aceptan. Pero la ciencia no puede explicar ciertas cosas. Por ejemplo, el amor de una madre, o el amor de una pareja, el amor de unos amigos. Por tanto, la ciencia no sirve para demostrar la existencia de Dios. Puede explicar el cómo funciona la naturaleza, pero no el por qué funciona la naturaleza. El catecismo nos dice en el número 1815, el don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella, pero la fe sin obras está muerta. Y eso lo leemos en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 26. Privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente el fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. Continúa el catecismo. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia, nos dice la Lumen Gentium. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, dijo Jesús, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Lo leemos en San Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. A cada uno, Jesús nos juzgará con infinita justicia, en la exacta proporción de la formación que hayamos tenido, de las gracias que habremos recibido y de las que habremos rechazado. De ahí la importancia de enseñarles a los niños desde la más tierna infancia a conocer a Dios para luego poder creer en Él, ya que de las 3 virtudes teologales infusas en el bautismo, la fe es la fundamental. La virtud de la fe salva al niño bautizado, pero a partir del uso de razón debe haber también un acto de fe. Con la fe sobrenatural Dios nos comunica su vida íntima y los grandes misterios, haciéndonos ver las cosas, por decirlo así, desde su punto divino, tal como Él las ve. Eleva nuestro entendimiento para hacernos comprender verdades sobrenaturales y divinas que jamás hubiéramos podido llegar a percibir naturalmente. Es la que establece el primer contacto entre nosotros y Dios. San Juan Pablo II, en una alocución el 6 de febrero de 1981, se expresó sobre el tema, diciendo lo siguiente: desde todas partes se han difundido ideas que contradicen la verdad que fue revelada y que se enseñó siempre. En los dominios del dogma y de la moral se han divulgado verdaderas herejías que suscitan dudas, confusión, rebelión. Hasta la misma liturgia fue violada. Sumergidos en un relativismo intelectual y moral, los cristianos se ven tentados por una ilustración vagamente moralista, por un cristianismo sociológico sin dogma definido ni moral objetiva. Hoy podemos constatar que, aún enviando a nuestros hijos al catecismo, ya no se les enseña las verdades de la fe más elementales, por ejemplo, el juicio final, la Santísima Trinidad, el misterio de la Encarnación, el pecado original, el infierno o la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Todos estos detalles se han perdido. En muchas de las catequesis ya no se abordan estos temas con verdadera fe. Esto genera una tremenda sensación de inestabilidad e inseguridad, como si nos movieran el centro de gravedad, porque una cosa es alejarse libremente de la casa del Padre, sabiendo que uno puede irse y volver, y otra muy distinta es que se nos enseñe ahora que la casa del Padre puede o no existir, porque de tanto en tanto el Padre como que se va mudando, ¿no? Y si uno lo necesita ya no se sabe bien en dónde hay que ir a buscarlo. Esto está sucediendo hoy en día. Hay tanta incertidumbre en la catequesis, en la predicación de la fe, que ya no se sabe en realidad con plena certeza dónde encontrar a Jesús, dónde encontrar a Dios.
La fe se ha convertido así en un concepto vago, indefinido, que ya no nos sirve para vivir porque relativiza las verdades esenciales. Al negar los dogmas de fe que se nos han revelado, todo puede ser o no ser. Y con el afán y la actitud de ir modificando esas relaciones del hombre con Dios, llevándolas hacia una familiaridad, a una desenvoltura, a ir tratando poco a poco que el trato con Dios sea como de igual a igual, se van suprimiendo aquellos gestos de respeto que materializan la virtud de la religión y que van apuntalando la fe y el debido respeto a lo sagrado. Se han perdido gestos externos que nos recuerdan la presencia real de Dios creador y soberano en el sagrario, por ejemplo, y que de cierto modo estos gestos nos ayudan a evangelizar a aquellos que nos observan. Y así, por ejemplo, ahora entramos a la iglesia y nos sentamos cómodos, como quien entra a un local cualquiera a tomarse un café. Hemos olvidado detalles como la genuflexión, bien hecha, claro, que ya no es tan practicada por una gran mayoría de fieles y que se va reemplazando poco a poco por una pequeña inclinación de la cabeza o simplemente nada. Pequeños detalles que a la larga tienen un impacto muy pero muy grande dentro de la fe. Y así, por ejemplo, ahora decimos, no importa cómo vaya vestido yo a la misa porque Dios mira mi corazón y no ve mi exterior. Pero cuando decimos eso, ¿en quién pensamos? ¿En la dignidad de Dios o solamente en nosotros? ¿Estamos pensando de verdad en el 3 veces santo que está presente en la Eucaristía o estamos pensando simplemente en nosotros? Y ese es el problema, que cada vez hemos ido más exaltando la parte humana y vamos haciendo que Dios vaya degradándose. Y hay algo que ha causado un problema muy grande en la humanidad, en ese afán de ser libre. Este es el fenómeno de la sexualidad que ya lo dijo el cardenal Joseph Ratzinger hace mucho tiempo, que en su forma histórica siempre se ha llamado engendrar. Ahora se caracteriza por la reivindicación de algunos de los aspectos de la sexualidad que finalmente ha acabado en una revuelta contra los procesos biológicos del hombre. La palabra natural no debe pronunciarse para nada. Es mejor que el hombre pueda modelarse a su gusto. Tiene que liberarse de cualquier proceso de su ser. El hombre tiene que hacerse a sí mismo según lo que él quiera. Solo de ese modo será libre y liberado. Todo esto, en el fondo, disimula una insurrección del hombre ante la realidad de haber sido creado y que como ser biológico lleva impresa en su ser. Se opone a ser criatura. El hombre tiene que ser su propio creador. Versión moderna de aquel seréis como dioses, tiene que ser como Dios. Recuerda aquí el cardenal, que ahora es el Papa Emérito Benedicto XVI, este aspecto, cómo los ángeles caídos llegaron a este punto, a querer ser como dioses, y que fue el pecado también de nuestros primeros padres. Quisieron ser como dioses. Y es lo que está pasando hoy. El hombre se está exaltando al punto de querer endiosarse. Y aunque Dios nos ha dado esa gracia de ser sacerdotes, profetas y reyes, nosotros no podemos estar por encima de él. El hombre no puede sobrepasar esa autoridad de Dios ni llegar a ser como él. Y continúa el cardenal Joseph Ratzinger, dice, en la opinión pública actual produce cierto escándalo que se siga presentando la fe cristiana como única religión verdadera y que se diga que Cristo es algo más que una gran figura y la religión algo más que un conjunto de estímulos. La Iglesia recibe muchas críticas, dice, porque la Iglesia hace reclamaciones, habla de pecado, de sufrimiento, de justicia. Solo un ejemplo curioso acerca de esto. Al Estado se le exige leyes más severas contra tantas extralimitaciones que son una continua amenaza para la seguridad de la sociedad, mientras que respecto a la Iglesia, cuyas leyes son morales, sucede lo contrario y se le exigen leyes más suaves. Y esto es cierto, hermanos. Cada vez se nos está llamando más a eso. No, que la Iglesia es excluyente, porque los mandamientos excluyen, porque la palabra de Dios excluye, porque la religión excluye. Y quieren que la Iglesia sea más permisiva, que la Iglesia se adapte
a las nuevas sociedades que van surgiendo y a esas ideas extrañas y nuevas que van desarrollándose en el transcurso de los tiempos. Debemos repetirnos las palabras de Cristo, que vienen a decirnos que cuando nos creemos dueños de nosotros mismos y con poder para juzgarlo todo, nos destruimos. Porque no estamos en una isla con nuestro propio yo. No nos hemos creado a nosotros mismos. Hemos sido creados y creados para el amor, para la entrega, para la renuncia, sabiendo negarnos a nosotros mismos. Solo si nos damos, solo si perdemos la propia vida, como dijera Cristo, tendremos vida en Él. Todo este ambiente de falta de fe abre las puertas a la invasión de sectas, de hindúes, del yoga, del zen, de la New Age o Nueva Era, que podrán ser atractivas a quienes no conocen el esplendor de la nuestra, pero que será una gran responsabilidad ante Dios para los que conocimos la verdad y hemos permitido apostatar de ella a tantos. Si vaciamos de contenido los sacramentos, los sacramentales, los gestos, no se sostienen en el tiempo, que es lo que ahora nos sucede, y por eso la revolución anticristiana arrasa con nosotros. Hay 3 pecados que atentan directamente contra la fe, y estos son los siguientes. El ateísmo, que es negar la existencia de Dios, se agrava cuando lo propagamos públicamente, burlándonos y persiguiendo al creyente, a Dios y a sus representantes. El máximo exponente del ateísmo es el marxismo, que conduce al materialismo y al hedonismo. Luego tenemos la blasfemia. Es la palabra injuriosa y ofensiva contra Dios o contra los santos, sobre todo la que va contra el Espíritu Santo. La masonería es su principal propagador. Nuestra Madre Santísima dijo que la mayor blasfemia es negar el culto debido solo a Dios para darlo a las criaturas y al mismo Satanás. Luego tenemos la apostasía, que es el abandono público y total de la fe cristiana recibida en el bautismo y de lo que ella enseña como bueno según la ley de Dios. Cuando es voluntario, es el mayor de los pecados después del odio a Dios, porque habiendo conocido al Dios verdadero, manifestado y revelado en Jesucristo, el Hijo de Dios, la corriente de pensamiento materialista propia del mundo actual ha elegido adorar a falsos dioses como el poder, la fama, el éxito, el dinero, la técnica, la ciencia, el confort y todo aquello que hoy se nos propone como un sustituto de Dios. Les compartiré 3 videos más en los que vamos a leer los mensajes que nuestra Madre Santísima da al Padre Stefano Gobbi en relación a estos 3 pecados que acabamos de mencionar: el ateísmo, la blasfemia y la apostasía. En ellos, nuestra Madre detalla más a profundidad en qué consisten estos pecados y cómo nos están afectando en la actualidad. Me quedo hasta acá, esperando siempre que estos videos sean de su agrado y que si es así, puedan suscribirse y compartirlos también con otras personas que ustedes consideren que les puede interesar. Pidámosle a nuestro Padre Celestial que por medio de su Espíritu Santo aumente nuestra fe y que no permita que el enemigo nos la arrebate. Y a nuestra Madre Santísima también, pidámosle que interceda por nosotros para que, como ella, podamos estar firmes siempre en la fe y creerle al Señor todas las promesas que ha hecho para cada uno de nosotros. Y a ella le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.